pero pues había hecho un acuerdo con lo que es el área académica de que esta clase, obviamente la grabación de la clase la voy a estar compartiendo pues, en lo que es las dos plataformas. Pero pues obviamente el hecho está de que los que estén acá van a tener su asistencia. Y los que no, voy a considerar por otras razones que no pudieron estar, pero para que podamos estar hablando y discutiendo. El último tema que estuvimos viendo, si no más tengo entendido, fue la teoría existencialista de Jean-Paul Sartre. Hasta este momento, los puntos que vimos con respecto a Sartre, ¿hay alguien que no le haya quedado claro los aspectos, la teoría o la perspectiva teórica de Sartre? ¿Hay alguien que haya tenido alguna situación en particular que se acuerde que no le haya quedado muy claro de lo que habló Sartre o todo quedó claro? Profe, disculpe lo de la conciencia prereflexiva y reflexiva. ¿Tiene algo que ver con lo de ser en sí y ser para sí? Sí. ¿O cómo se relaciona? Ok. Bueno, véame en el pizarrón. A ver, voy a ver si llego porque vamos a verlo en el pizarrón. Cuando hablamos de la conciencia prereflexiva, son ciertos aspectos que tenemos que determinar. Por ejemplo, sabemos que en la conciencia prereflexiva yo voy a determinar un aspecto. Primero tengo que estar consciente, según desde la perspectiva de Sartre, de la conciencia prereflexiva, qué es lo que veo, qué es lo que siento, ¿sí? En este aspecto tiene que haber lo que es la evidencia sensorial. Acá es en donde vamos a estar trabajando este aspecto, en lo que es la evidencia sensorial. Esto es algo muy importante a trabajar. Cuando yo trabajo el aspecto de la evidencia sensorial, puedo determinar, por ejemplo, este aspecto que va a ser lo primero que tengo que estar trabajando. ¿Sí? Tengo que estar consciente de que antes de poder realizar un proceso de análisis o de pensamiento, tengo que determinar que haya una evidencia que me lleve a determinar qué pasó. Recuerden, acá es en donde vamos a determinar a nivel de la conciencia prereflexiva si lo soñé, si lo recuerdo o si está pasando o si realmente pasó. Esto es algo muy importante antes de pasar a la conciencia reflexiva, ¿sí? En este sentido, yo esto es lo que voy a estar determinando con respecto a esto. Tengo que estar consciente de que algo pasó, de que algo ha pasado, ¿sí? Si no se da esta conciencia prereflexiva, yo puedo determinar que hay algunos aspectos de mi vida y no hay alguna evidencia, entonces
es posible que tenga un fallo a nivel de conciencia reflexiva. Porque, Misael, ¿te acuerdas qué era la conciencia reflexiva? Es tu tema. Era darnos cuenta que existe algo. Ok, muy bien. Es darnos cuenta que existe algo. Sí. En este aspecto, aquí ¿cuál es la evidencia? La evidencia de tu conciencia reflexiva sería tu pensamiento. Tu pensamiento traducido a través de qué categoría le voy a dar a lo que acabo de vivir o lo que estoy experimentando. Si pasó o no pasó. El pensamiento es el último paso en este proceso que yo voy a determinar con respecto a la realidad. Recuerden que estamos hablando desde la perspectiva que va a llevarnos al aspecto de la realidad. Tenemos nosotros la conciencia reflexiva, que la base va a estar en base a lo que ya construí de mi conciencia prereflexiva, va a conllevar esta evidencia sensorial y determinar el pensamiento acerca de si lo recuerdo, si lo imaginé o si pasó o si está pasando. Acá es el momento donde yo tengo que determinar, por ejemplo, la realidad existe o solo está en mi mente. Vamos a ponerlo en un ejemplo claro con respecto a Sartre. Yo tengo que pasar de esto a esto para poder determinar incluso, por ejemplo, el aspecto de autodescribirse. ¿Cómo te autodescribes como persona? Por ejemplo, Yadai, dime una característica de personalidad que tú sientas que te identifique. Yadai, ¿sí me escuchas? Sí, tal vez que sea muy risueña. Ok, ok. Tú dices que según tu pensamiento eres una persona y lo voy a poner en otro color. A ver, en este. Vamos a decir que dices que tú eres risueña. Ese es tu pensamiento. Ahora, para poder determinar esta construcción de lo que tú me acabas de decir de ser risueño, tenemos que determinar un aspecto principal. ¿Cuál sería la evidencia sensorial que determina que lo eres? ¿Cómo te das cuenta tú que estás risueña? ¿Sí? ¿Te escucho? Así tal, así tal cual como me doy cuenta, Sí, ¿cómo te das cuenta en ti sensorialmente de que estás risueña? Tú porque me la paso sonriendo la mayor parte del tiempo. sonríes, ok, sonríes. Eh, ahora, ¿cómo te sientes a nivel físico cuando estás risueña? ¿Cómo te sientes? Feliz y contenta. Te sientes feliz, ok.
te sientes feliz. Feliz, alegre, contenta. Muy bien. Esto que acabamos de hacer es un pequeño análisis para poder determinar la realidad. Ok, esta conciencia prereflexiva va a comprobar tu pensamiento con respecto al tema de, según desde tu perspectiva de existencia en ti, el ser risueño. En pocas palabras, así es como lo sabes. Porque no es, porque para que yo pueda llegar al pensamiento, yo tuve que pasar primero por mi conciencia prereflexiva y haber construido esto en mí para poder determinar, por ejemplo, lo que pienso con respecto a cómo me siento, a cómo lo manifiesto de forma externa, y este estado yo digo que soy risueño. No sé si quedó claro con respecto a esto de lo que es la conciencia prereflexiva y la conciencia reflexiva. ¿Sí quedó? Sí, profe. Gracias. Ok, muy bien. Muchas gracias. Ok. Pero como eh, ajá, ¿se me puede explicar otra vez cómo se relaciona con el ser en sí y ser para sí? Ok. Bien. Muy bien. Ok. Ya construiste esto primero. Tú ya construiste esto. Cuando hablamos de el ser en sí, ¿sí se acuerdan el ejemplo que hablábamos de con respecto, si te acuerdas, Misael, del ejemplo que hablábamos con respecto del ser en sí? ¿O qué decíamos nosotros del ser en sí? El ser en sí era cualquier cosa que no tenía conciencia y el ser para sí era lo que tenía conciencia. Ok, bien. En este aspecto, ¿cómo lo vamos a relacionar de esta forma? Lo voy a poner con otro color para que lo podamos ver, a ver con cuál se ve. Ah, voy a poner con este. Bueno, mi conciencia prereflexiva puede ser que algo pase. No lo sé. El ser en sí, está determinado por algo muy sencillo, ¿sí? Algo que existe, que tiene, por ejemplo, por ejemplo, un borrador es algo que no tiene una conciencia para sí, pero es un ser en sí, es algo que existe. Lo interesante de esto es que la conciencia prereflexiva, ¿cómo lo transformamos en nosotros? El hecho de que yo tenga algún cambio con respecto a esta conciencia de que hay algo que está pasando en mí, por ejemplo, que yo siento calor, yo siento frío, eso sería mi ser en sí. Ahora, cuando ¿cuál es en este aspecto mi conciencia reflexiva? Cuando yo determino, imaginemos por ejemplo que yo digo por ejemplo, que yo puedo percibir lo que es el calor. El calor en sí, que yo puedo eh, determinar que hay un cambio corporal en mi cuerpo, sería mi conciencia prereflexiva. Ah, pero ¿qué tal si este calor que siento en mí es provocado por
mi crush. Y yo determino que, ok, solo se da esta ser en sí o esta percepción de que tengo calor, por no decir otra palabra, cuando veo la persona que me gusta. Entonces, yo ya determino, por ejemplo, que solamente cuando la persona, en este aspecto, el estímulo, la persona está cerca, produce este efecto en mí, entonces mi conciencia reflexiva para mí, la conciencia para sí, sería estar atraída o atraído. Esto es como se relaciona la conciencia para sí. Así es como tú construyes en base a tu conciencia reflexiva algo tan sencillo como un cambio corporal hormonal en ti, la atribución de pensamiento para ti, decir que te sientes atraída. No sé si quedó más claro de esta forma. Leslie, ¿estás con nosotros? Leslie, ¿sí me escuchaste lo último? No me sacó la llamada. Otra vez. Bueno, Lo siento. otra vez, vamos contigo. Leslie, pregunta, ¿tienes novio? Ah, sí. Ok, ok. Por ejemplo, de repente, por ejemplo, cuando, cuando ves de repente a ese aspecto, pues a tu pareja, a tu novio, y de repente, eh, ¿cómo te das cuenta que te sientes atraída entre él? Estamos en una zona de confianza. Sí. No, quiero que seas superficial, no quiero cuestiones que me vayan a perturbar, por favor. No sé, dime algo que tú digas tú, bueno, algo, una manifestación que pueda determinar de que te sientes atraída. Pues me pongo feliz. Ok, bien. En ese aspecto volvemos al aspecto de sentirte feliz. Ok, ese sería el aspecto de... eh, pero todavía el ser feliz es el ser feliz a nivel sensitivo. ¿Cómo te das cuenta que estás feliz a nivel físico? ¿Qué sucede dentro de ti? Pues, sonrío mucho, pues, sí, sonrío mucho. Ok, sonríes mucho, te sientes feliz, estás alegre. Ok, acá es todo esto que es lo mismo que sucedió con Yadai. Por ejemplo, aquí le cambiamos. Eso sería el ser en sí. Ok, estos cambios que tú ya tienes una concepción de lo que está sucediendo en ti. Por ejemplo, el que tú estés sonriendo, te sientas feliz, si no hay una relación con el sujeto o con el contexto, a lo mejor yo pueda decir, ah, bueno, si estás así todo el tiempo, diría, ah, es una persona risueña como Yadai. Pero si solamente esto se da ante la presencia específica de el objeto de mi deseo, que es la pareja, eso sería el ser en sí, que de alguna otra forma algo lo provoca. Esto se explicaría de alguna otra forma como de tipo conductista. La conciencia reflexiva, algo que va a generar un cambio en ti. Si,
¿Cuándo baja a ser una conciencia para sí? Cuando tú le das la atribución significativa de que eso que estás sintiendo es sentirte atraída y es personal. Y eso es a lo que tú le construyes en base a estos cambios que se dan en sí en ti y se presentan de forma particular en la interpretación de que tú te sientas para ti o para sí, o el ser en sí, atraída o enamorada. No sé si quedó claro un poco más este aspecto o todavía tienes dudas. No, sí, ya, profe, muchas gracias. Ok. Entonces, esto es toda la duda que tienen sobre Sartre, sino para que pasemos al siguiente tema. ¿Sí o no? ¿Alguien más tiene alguna duda? No, maestro. Ok. Ninguna, profe. Bueno, está bien. Entonces, de alguna otra forma, lo que estamos viendo está relacionado con el tema que vamos a ver el día de hoy. Hoy vamos a ver un poco de introducción a lo que es el tema de de lo que es el humanismo, ¿sí? Vamos a ver algunos aspectos con respecto al tema del humanismo. Bien, antes de que yo siga avanzando, bien, de los que están acá, ¿quién no ha pasado a exponer? Si no, a ver, de que yo me acuerde. Jennifer, ¿tú ya pasaste a exponer? No, maestro. Bueno, te voy a dar un tema bastante sencillo y te voy a compartir el libro. Vamos a empezar a ver lo que es el lunes, el tema de lo que es la psicología de la salud de Abraham Maslow. No sé si ya han visto a Maslow. Muy poquito, maestro. Bueno, en el libro que les voy a dar, que les voy a compartir, que se llama Teorías de la Personalidad, a su compañera, quiero que trabajemos no solo lo que es, porque la mayoría se van directamente a la pirámide. Quiero todos los constructos de esta teoría, porque es importante que los manejemos todos los constructos y un poco también ahí en el libro también está parte de la biografía de esta persona, de Abraham Maslow, ¿sí? Nada más es leer un poquito y sacar algunos puntos principales porque va a ser la semana de Maslow prácticamente, y la siguiente semana estaríamos viendo a Rollo May. Bueno, para apertura del día de hoy vamos a ver lo que es el tema de lo que es la introducción a la psicología humanista. Ese es el tema que yo les tengo preparado el día de hoy por unos puntos interesantes para que nosotros podamos entender. Si bien el existencialismo muchas veces está relacionado con lo que ha sido la estructura y el desarrollo de la teoría humanista en la psicología, tenemos que entender que las teorías existencialistas abarcan aspectos hasta cierto punto, no sé si se han dado cuenta, hasta cierto punto son muy relativistas. Las existencialistas, por ejemplo, ¿se acuerdan de Soren Kierkegaard? ¿Se acuerdan de que su teoría que nosotros estuvimos revisando
estaba más que nada basado en su propia interpretación de la realidad y en su propia experiencia para su teoría. ¿Sí se dieron cuenta cuando vimos ese tema? Sí. Sí, maestro. Bueno, es prácticamente casi lo mismo que ustedes pues se pueden dar cuenta desde la perspectiva de Sartre. Recordemos que en este aspecto la diferencia que vamos a estar encontrando, que si bien los antecedentes del existencialismo van a fundamentar las siguientes teorías, eh, marcaron parte del camino de lo que sería el humanismo. Muchas veces, por ejemplo, se ha determinado, por ejemplo, que eh, Margaret Adler, es Rollo May, es Abraham Maslow, son humanistas existencialistas. Es una creencia hasta cierto punto un poco más errada, porque si bien trabajan con el aspecto humano, no trabajan con aspectos relativistas, porque lo que tratamos de hacer ya desde la perspectiva humanista es establecer parámetros en relación a conceptos de sociedad y comunidad, a diferencia de lo que habíamos visto en relación a, por ejemplo, a Soren y a Jean-Paul Sartre, que ellos hablaban mucho del aspecto de la construcción de la realidad o la explicación de la existencia de la realidad en base a la propia experiencia personal y particular de quien lo ve y quien lo vive. Acá es importante que tenemos que ver algunos antecedentes básicos. Ok, bien. Para ello, bueno, les voy a compartir una breve presentación con respecto a este tema. Cuando hablamos nosotros de el tema en la introducción a la psicología humanista, tenemos que trabajar con algunos aspectos introductorios. Decimos nosotros, ¿no? ¿Sí están viendo la presentación? Sí, maestro, sí se ve. Están viendo la parte que dice introducción, ¿verdad? Sí, Ok, bueno. Bueno, esta parte, cuando a manera de introducción decimos que la psicología humanista es un movimiento que recoge corrientes de un espíritu de la época. Dice que como tercera rama fundamental del campo general de la psicología, en primer término, de las capacidades y potenciales humanos que no tienen lugar sistemático en la teoría ni conductista o en la teoría clásica del psicoanálisis. Claro, eso es algo muy importante. Quiero aclarar un punto importante con respecto a estas dos teorías. ¿Se acuerdan de que yo los atormenté? Digo, los instruí cuando me conocieron, cuando vimos lo que es fundamentos de psicobiología. ¿Se acuerdan cuando les di clase en eso? ¿Sí o no? Sí. Bueno, pues esa es la teoría que es reconocida hasta la comunidad científica como de todas las teorías psicológicas la más reconocida en investigaciones en psicología, lo que es el conductismo. Otra de las las, teorías que es reconocidas, por ejemplo, es la teoría cognitivista, como la teoría psicogenética de Jean-Paul Sartre, de Jean Piaget, ¿ok? Esas son dos teorías, uno para lo que es la psicología evolutiva del desarrollo, y la otra que es en cuanto al desarrollo de la conducta y el comportamiento humano. Son reconocidas en esto.
el psicoanálisis, desde el punto de vista de la teoría del psicoanálisis, hasta este momento es reconocido como una pseudoteoría o una pseudociencia. Si bien tiene una cierta aplicación práctica en el desarrollo de el tratamiento y el trabajo con personas, hasta el momento tiene ciertos aspectos un poco relativistas. Pero ¿por qué hasta cierto punto la teoría del psicoanálisis tiene mucho peso? Porque funciona y porque tiene una metodología para conllevarse. Sin embargo, los fundamentos teóricos que más adelante vamos a ver son un poco complejos y difíciles de entender, a diferencia de la teoría conductista y la teoría cognitivista, que te lleva de la mano. Si tú no aprendes, por ejemplo, si se acuerda del conductismo, si tú no aprendes a diferenciar entre lo que es aprendizaje, desempeño y maduración, entre de un reflejo a un patrón de acción modal, hacia una conducta provocada, hacia una lo que sería habituación, deshabituación, fatiga, etcétera, etcétera, porque todo te va llamando paso a paso. Aquí en las teorías humanistas vamos a ver algunos aspectos un poquito más contextuales y diferentes, porque el aspecto que va a caracterizar a la mayoría de las teorías conductistas y psicoanalíticas es que son teorías que tienen un aspecto sistemático, un protocolo de desarrollo para poder conllevar la aplicación de dicha teoría o la comprensión de la realidad desde esa teoría. No digamos de que están descalificadas, pero hasta el momento mucho de la psicología humanista todavía no es reconocido como una práctica dentro de las intervenciones o las investigaciones científicas hasta este momento, a no ser que apliquemoslo en condiciones de estudios de caso y bajo un estricto manejo de un de manejo de patrones de control en ese tipo de investigaciones. ¿Por qué les hablo tanto de este aspecto de la investigación? Porque gracias a las investigaciones que nosotros podemos determinar la comprobación empírica y fenomenológica de si las cosas son reales, son imaginarias o solo se pueden manejar desde el aspecto de pensamiento. Aquí es en donde vamos a tratar de determinar de estas teorías cuál podemos nosotros considerar que pueda ser aplicativa en varios aspectos y cuál de estas perspectivas teóricas desde la psicología humanista son ideales a estudios de caso especiales a modo de intervención. Hasta el momento, ¿está quedando claro todo lo que les estoy explicando? Sí, maestro. Muy bien. Bueno, como antecedente, el antecedente que tenemos nosotros con respecto a lo que es la teoría o lo que es la psicología humanista, decimos que todo parte, por ejemplo, de los primeros años cuando se empezó a dar en lo que es la mitad del siglo la mitad del siglo XX, por allá de los 60 y 70, cuando empezó a darse lo que es la reforma económica y un trasfondo político a nivel mundial. Esto va a conllevar un aspecto importante. ¿Y por qué lo menciono?
Sabemos que en la segunda mitad, a partir de la segunda mitad del siglo XX, es cuando empieza a darse el aspecto de lo que llamaríamos la comunidad mundial o lo que llamaríamos los movimientos geopolíticos, en donde se establece que nosotros no somos ciudadanos de una nación, sino ciudadanos del mundo. ¿Habían escuchado este término ciudadanos del mundo? No. Bueno, quiero explicarles este aspecto porque este aspecto de la reforma económica y el trasfondo político es lo que va a estar estableciendo y es lo que ha establecido hasta este momento lo que es el sentido de que ahora no existe un aspecto cultural totalmente cerrado, sino hablamos con la reforma económica y en el trasfondo político de que no hay, después de la Segunda Guerra Mundial, después de la Guerra de Vietnam, empezamos a tomar en cuenta que si bien hay diferencias culturales, las características con respecto a la humanidad, a lo que llamamos ser ciudadanos, compartimos independientemente ciertas características que nos unen más que las diferencias de usos y costumbres culturales, porque establecemos desde esta perspectiva de la reforma económica y trasfondo político de el acceso de la globalización de la idea de que todos tenemos derecho a los mismos derechos, las mismas obligaciones y el respeto y el apego a las leyes morales y culturales que deben de permear para una adecuada armonía entre las naciones. Gracias a esta reforma económica y trasfondo político es que ya no hay guerras mundiales. Gracias a esta reforma económica es que podemos determinar que si se dan conflictos incluso entre países, son conflictos regionales que no pasan al desarrollo o la integración entre dos bloques como existió en la Primera y Segunda Guerra Mundial. Por eso vemos que ahora en este tiempo es muy difícil el hecho de que se dé una tercera guerra mundial, dado que hay un aspecto de cierta flexibilidad en los aspectos económicos y en los aspectos políticos a manejar este aspecto de lo que es la tolerancia y el respeto entre naciones, lo que ha conllevado que el aspecto de la ciudadanía y la civilización establezca el término de que somos humanos, de que el aspecto de la humanidad no está determinado por aspectos de etnias o nacionalidades, sino por aspectos de que todos pertenecemos a la misma especie y vivimos en el mismo planeta. Ahí es cuando empieza a surgir lo que es el humanismo, que surge como dice respuesta al inconformismo académico de una visión determinada y unilateral del hombre. Es en este aspecto la multiculturalidad y lo que determina lo que es la construcción de lo que sería el hombre. En este aspecto es cuando de repente Oriente se empieza a interesar en el pensamiento occidental y el mundo occidental empieza a interesarse en el mundo oriental. Las personas del norte empiezan a tratar de comprender mejor a las personas que viven en el extremo sur del planeta, y las del sur empiezan a entender y comprender mejor lo que significa vivir en los países del norte y lo que significa vivir en un continente y lo que simboliza vivir en otro continente.
eso es lo que determina la ruptura a partir de la Segunda Guerra Mundial y en la segunda parte del siglo XX, que se rompa esta perspectiva y unición unilateral del mundo en el cual se está construyendo por parte de todas las naciones del mundo y que va siendo desarrollado por todos, no por una nación eh, económicamente desarrollada, sino incluyendo a todas, aun cuando no estén desarrolladas económica o políticamente. Un ejemplo y el parteaguas que se dio en ese aspecto fue, por ejemplo, en Estados Unidos con el presidente Roosevelt. Dice que daba gran importancia a la política con contacto humano en sus postulados. Se reorientó el sentimiento social de sociedad de Estados Unidos hacia los valores positivos. Lo interesante acá es que por qué mencionamos a nivel político y a nivel humano, porque dio un cambio en el cual, si bien era un presidente en la nación más capitalista del mundo, no estableció el aspecto de los aspectos de privilegio del manejo de la justicia solo en beneficio de quienes lo apoyaron, sino el beneficio de todos, porque de alguna otra forma él promovía la idea de que no podemos crecer como nación si solo beneficiamos a un sector o un aspecto clasista de la sociedad, sino que todos tenían que ser involucrados para que la nación creciera. De allí establece el aspecto de el rescate hacia construir valores positivos. El valor positivo, los valores positivos establecen el proceso progresista en relación a que toda nación debe de procurar que las personas de su nación alcancen un grado de estabilidad y prosperidad en medida de su nivel de desarrollo general. ¿Hasta el momento alguna duda? No, maestro. Bueno, ahora, él decía un aspecto interesante y por eso quise rescatarlo dentro de los antecedentes porque es considerado uno de los primeros presidentes humanistas en lo que fueron casi la segunda etapa del siglo. Dice, una nación al igual que una persona tiene cuerpo que hay que alimentar. Una nación al igual que una persona tiene una mente que debe de conocerse a sí misma, que comprende las esperanzas y las necesidades de los vecinos. Roosevelt dice, trata de relacionar los conceptos humanistas y principios económicos, propone una época creativa de bienestar individual y social. Acá lo interesante con respecto con este ejemplo, con este cambio del pensamiento cultural que vemos que sucedió durante esta época, es que era importante el aspecto de la empatía, el aspecto del sentimiento de la comunidad, de la mancomunidad internacional y poder establecer este aspecto de que no es válido solo pensar en el que yo esté bien. Si tú estás bien y ves que otro está mal, tú deberías de sentirte empáticamente relacionado con el otro para buscar que también él pueda desarrollarse, porque estamos hablando de un desarrollo integral y cultural de todos los ciudadanos. Esto fue un gran antecedente porque
no podemos hablar de los aspectos de una psicología humanista si no determinamos qué sucedía en los albores del desarrollo de esas teorías en ese tiempo, porque había un gran cambio político, social, cultural, que ya todas las naciones estaban relacionadas y compartían tanto valores como principios morales como ideales con respecto al crecimiento y al desarrollo como naciones. Esto solamente lo puse para que puedan ustedes entender cuál fue la necesidad de pasar del aspecto existencialista y relativista a pasar a comprender a el ser humano como parte de una comunidad y como esta comunidad es importante que se desarrolle bajo ciertos parámetros. No obstante, tenemos que ver algunos aspectos que tenemos que hacer algunas comparaciones. Por ejemplo, esto en relación con el aspecto del psicoanálisis y el conductismo. Ojo, el psicoanálisis y el conductismo, recuerden, son dos de las teorías psicológicas más antiguas que tenemos. Precisamente estamos hablando que la psicoanálisis y el conductismo pertenecen a la primera etapa del siglo XX, ¿sí? Psicoanálisis se desarrolló a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y el conductismo se dio en esta primera etapa, en estos primeros 50 años, lo que son sus constructos básicos que hasta el momento conocemos. ¿Y qué es lo que en algún momento, por ejemplo, con respecto al psicoanálisis del conductismo, la psicología humanista rechazó? En ese aspecto, la psicología humanista rechazaba algunos aspectos, como, por ejemplo, el centramiento exclusivo en la búsqueda y análisis de las unidades elementales del psiquismo humano. ¿Qué representa esto que les estoy comentando? Esto representa, por ejemplo, el aspecto individualista, pensar que las personas que tenían alguna condición era únicamente responsabilidad y condición de ellas. De ahí se establece, por ejemplo, con respecto al psicoanálisis y al específico psicoanálisis, que si una persona presentaba alguna alteración era porque ella y únicamente era la que era el síntoma y la causa de la condición que le aquejaba. Por eso es a lo que se refiere el centrismo exclusivo en la búsqueda y análisis de sus unidades elementales del psiquismo humano. En ese aspecto, tú tienes un problema específicamente porque hay algún aspecto que está generando un aspecto de desequilibrio y que necesitas trabajar ese aspecto de desequilibrio para poder desarrollarte. ¿Ok? Bien. Otro de los aspectos que la psicología humanista rechazaba era el centramiento excesivo en investigación sobre conductas humanas a través de las reacciones en ratas u otros animales, los experimentos de laboratorio, lo que se llamaba el efecto reduccionista. En este aspecto, recordemos que lo que vimos en algún momento con las teorías conductistas determinaban lo que eran ciertos procesos e improntas de ciertos patrones modales de conducta que podíamos nosotros identificar en nosotros, dado que ciertos animales donde se habían descubierto estas improntas o patrones modales, por ser de la categoría de mamíferos, podíamos compartir esos mismos rasgos. A eso es a donde se refiere el aspecto, el enfoque reduccionista.
donde estaba centrado simplemente en la observación fenomenológica y empírica de cómo ciertas conductas se daban en ciertos sujetos y podamos explicar en base a ello la naturaleza de una persona. En este aspecto, por ejemplo, sin tomar en cuenta otros aspectos que lo pueden estar llevando a que presente tales condiciones o alteraciones. Y es una crítica especialmente de la psicología humanista al exceso de investigaciones, sin buscar otras posibles causas que pudieran explicar la alteración, y solo lo reducimos a este tipo de condiciones. Otro de los aspectos que normalmente se trabajaban era el aspecto, a ver, nada más déjenme ver cuánto va. Ok, me quedan 3 minutos. Es de esta presentación. ¿Les parece si nos conectamos con el siguiente link? Para que no me quede a la mitad del camino, me quedan 2 minutos. Sí, profe. Bien, Sí, maestro. ok. Nos vemos ahorita en el siguiente link. Bien. Ok. Nada más estamos esperando que se terminen de conectar todos. Bien, ahora ya estamos todos. Bien. Bueno, pues voy a seguir compartiendo lo que les estaba comentando con respecto a este tema. Bien, hasta el momento, ¿algún comentario, alguna duda?
Les decía, otro de los aspectos que rechazaron los iniciadores de la psicología. Creo que alguien comentó algo. Ok, bueno, perfecto. Bueno, como les decía, ¿sí están viendo la presentación? ¿Qué dicen los demás? ¿Sí la ven? Sí, maestro. Perfecto. Les decía, los primeros dos hablan con respecto a la crítica correspondiente a lo que eran los iniciadores de la psicología humanista. También criticaban lo que es el centramiento excesivo en el estudio de psicopatologías y escasa o nula atención a los potenciales y características de las personas con un alto grado de salud, de crecimiento personal o autorrealización. En este aspecto, recordemos que eh, nosotros estamos lidiando con un aspecto interesante con respecto a la psicología. Por cuáles fueron las situaciones principales por las cuales surgió el auge del psicoanálisis y del conductismo, por lo que eran los problemas y los aspectos patológicos en las conductas o las alteraciones o rasgos de desequilibrios emocionales o psicológicos. Es lo que en la primera etapa del siglo XX hizo que se surgiera este boom, y esta perspectiva y este estigma es lo que hasta la fecha ha sido permeando lo que es en el ideario popular con respecto a cómo la mayoría de la gente nos ve. Por eso muchas veces a los psicólogos cuál es una perspectiva coloquial. ¿Alguna vez le han escuchado que dicen, yo no voy al psicólogo si no estoy loco? ¿Han escuchado eso? Sí, maestro. Sí, bueno, pues eso se lo debemos porque en México todavía se está luchando de pasar de la segunda etapa de el impacto del psicoanálisis y del conductismo a la segunda etapa que ya vemos lo que es el desarrollo del humanismo. Porque normalmente, por ejemplo, sabemos de que lo que eran las intervenciones psicológicas no solamente es para tratar psicopatologías o tratar problemas de conducta o comportamiento, porque también nosotros hemos identificado que desde la perspectiva de la psicología también podemos generar ambientes para poder trabajar aspectos de potencialidades. Y esa era una crítica que hacía la psicología humanista, que antiguamente, normalmente los conductistas y los psicoanalistas ven al sujeto, si tiene problemas o si tiene alguna alteración, le interesa. Si no tiene ningún problema o alteración, el psicoanálisis y el conductismo no le interesa. Y ahí es en donde establece la batuta o la estafeta, donde empieza a surgir este otro enfoque de la necesidad del trabajo de lo que es la psicología humanista en el auge de la otra necesidad. Bueno, porque determinamos que del porcentaje mundial de la población, solamente un 20% de la población mundial tiene condiciones de problemas de conducta o algún tipo de condición psicopatológica. ¿Y qué pasa con las otras personas que no presentan esas condiciones? Ahí es en donde hace la crítica diciéndole de que no trabaja con el desarrollo de la psique humana, el crecimiento, el desarrollo, la prevención de la salud, etcétera. Ya lo veremos más adelante. Otro de los aspectos importantes que trabaja
y nos hace comentarios con respecto a la psicología humanista es cómo estas dos teorías tenían una sobrevaloración de la importancia de un tipo de metodología científica concebida para las ciencias naturales. Ok, recordemos un aspecto importante, quienes eran de alguna otra forma los creadores o los que trabajaban con psicoanálisis y conductismo, eran médicos. Por eso ustedes van a ver que la metodología o el protocolo de intervención, tanto en el psicoanálisis como en el conductismo, están apegados no es estrictamente a lo que es el método científico y estrictamente establecen lo que son patrones de intervención o protocolos de intervención que estén estandarizados, que tengan fiabilidad, que tengan validez para poder realizarse o aplicarse. Y normalmente eso es lo que se extrapola de las ciencias naturales al momento del estudio. De alguna otra forma, lo que podemos determinar desde el aspecto del psicoanálisis y el conductismo es que terminan esta metodología para poder decir de que si yo no establezco un proceso de anamnesis o un antecedente para poder explicar una conducta, yo no puedo trabajar contigo. Yo necesito conocer tu pasado o con el conductismo conocer cuáles son tus condiciones, características que te hacen un organismo particular y responder ante determinados tipos de circunstancias. Otra de las cuestiones que critica la psicología humanista, el psicoanálisis y conductismo es la actitud autosuficiente y excluyente de escuela como sistema cerrado. Ustedes van a verse que la mayoría de los psicoanalistas están muy cerrados a considerar otras perspectivas teóricas. Son extremadamente celosos. Un psicoanalista, o sea, realmente, por ejemplo, considerar alguna otra técnica o perspectiva teórica diferente del psicoanálisis, no lo va a hacer nunca. Todo es psicoanalítico, todo es psicosexual, todo es eso. Un conductista, si no tiene una base dentro de la base biológica de la conducta y en relación con aspectos de aprendizaje, desempeño y desenvolvimiento, no le interesa. Entonces el conductista por lo general se apega mucho a sus métodos, a la investigación de cómo llevaron ciertas conductas a sus métodos y no admite otras formas o explicaciones a la naturaleza de las conductas. Otra de las críticas que hace la psicología humanista es lo típico, y eso va a ser la discusión que van a enfrentarse todos. Y eso es lo más común entre psicoanalistas y conductistas, es las luchas de poder entre seguidores de los dos escuelas contrincantes de aquellos años, con la esperanza de poder alcanzar el predominio e incluso monopolio o incluso el monopolio del mundo académico como paradigma único de la ciencia psicológica. Lo interesante es que, ¿cómo decirlo? De verdad, a veces, según desde la perspectiva humanista, es como una guerra sin fin entre el psicoanálisis y el conductismo, en donde solo importa lo que el psicoanalista o el conductista diga y en segundo plano está la persona. Eso es lo que critica hasta este momento lo que criticaba mucho la psicología humanista.
Hasta el momento, ¿algún comentario, alguna duda? Quiero escucharlos a ustedes. ¿Qué opinan? ¿Qué piensan? ¿Qué han sabido? ¿Qué dicen? Aquí sí los quiero escuchar. Si no, les pregunto uno por uno. Bueno, ustedes me obligaron. A ver, ¿tú qué opinas, Leslie, de esto que estoy presentando? Eh, pues habló sobre lo que rechaza el humanismo en cuanto al conductismo y el psicoanálisis. Ujú. Y pues le daba más valor a los sujetos en estos casos. Y y pues tampoco aceptaba que no tuvieran en cuenta otras teorías, sino que pues cuando era un psicoanalista pues no veían la posibilidad de emplear alguna técnica conductual Ok, y viceversa. bien. Misael, ¿has conocido a alguien de alguna de estas corrientes? Pues la verdad, no. Ok, yo sí. Y son, y sí, y aquí entre nos, sí son así. Dan miedo, Sí, dan mucho miedo. Dan mucho miedo no porque sean peligrosos, dan mucho miedo porque sí son muy cerrados. De verdad, yo tengo una colega de que, su mecha, no le toques a su Freud se lo toman muy en serio. Ay, Dios mío. No, sí, de verdad que miedo, miedo.com, diagonal terror. No, 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 o sea, está bien tener una línea, pero tampoco caer en lo, lo interesante es de que, y eso es algo que les voy a comentar aquí entre nos, las personas, estas características de forma disfrazada y de forma sutil, dice, que las personas que normalmente están muy profundas en el psicoanálisis del conductismo son fanáticos. Rayan en el fanatismo ideológico y cientificista con respecto a la psicología. Y realmente hay que tener un centro de equilibrio para no caer en ese tipo de condiciones. Porque normalmente esas teorías, o en esas escuelas, hacen que sus adeptos se vuelvan muy aguerridos, pero no en el buen sentido. Pero bueno, ahora, por otro lado, y ya de alguna otra forma, eso es lo que criticaba de lo que es el psicoanálisis, el conductismo. Ahora, ¿qué es lo que trata de vendernos el humanismo? Lo que compartían los precursores del humanismo, dice. Respecto a los teóricos de la personalidad, de orientación humanista con clara posición holística y sistémica, ¿sí? En este sentido vamos a ver en algún momento, más adelante, por ejemplo, después lo que vamos a ver, algunas teorías en las cuales estamos centrados no en el individuo, sino en aspectos que están más relacionados con respecto a lo que es holístico. Más adelante este tema holístico se los estaré explicando. Bien, ahora, el reconocimiento de la capacidad de libertad de elección y de creatividad frente a concepciones mecanicistas y deterministas. ¿Qué significa? En este aspecto reconocemos el aspecto individual, en el cual lo que se determina en el aspecto del humanismo es determinar y potenciar y
y dotar a la persona de que tiene ciertos recursos y capacidades en los cuales él puede llegar a construir aspectos de su propia vida y realidad. ¿Sí? Acá es en donde determinamos y donde se toman algunos elementos de relativismo, pero ya lo trabajamos con aspectos de libertad de elección y creatividad. En este aspecto de que también no solamente estamos determinados por ciertas condiciones, sino que hay la posibilidad de cambio y transformación. ¿Sí? Ahora, por el otro lado, tenemos nosotros, por ejemplo, lo que es el estudio de las personas con un alto grado de crecimiento personal o autorrealización y no solo de las patologías. ¿Ok? En este sentido, pues obviamente empieza a trabajar lo que otros no han estado trabajando. Por otro lado, también tenemos ese reconocimiento de las limitaciones de la metodología científica convencional. En este aspecto, ¿por qué se trabaja los precursores del humanismo en el reconocimiento de que la metodología científica convencional está limitada? Porque la mayoría de las veces en el estudio metodológico científico convencional determinamos aspectos físicos y fisiológicos que están determinados por ciertas leyes que no cambian. Sin embargo, lo que determina el aspecto del humanismo y por qué propone ese reconocimiento de que está limitado es porque el ser humano no es una cosa y que no está condenado, ya sea por ciertas situaciones del pasado, a repetir situaciones del futuro o en el presente. Acá lo interesante con respecto al reconocimiento de esas limitaciones es el aspecto de que hay cosas que en el cual tienes que estar trabajando a lo largo del tiempo y no puedes decir de un pronóstico con un 95% de seguridad o certeza de que la persona va a hacer esto o va a hacer el otro, y eso es lo que determina de alguna otra forma lo que es el precursor del los humanistas. Establecen ese aspecto de que el ser humano no es un aspecto o invariable o inconmovible, sino que puede cambiar a lo largo del tiempo. Otro de los aspectos de los precursores del humanismo es que la actitud de escuela como sistema abierto y facilitación de la actitud integradora entre teorías y técnicas terapéuticas. En este aspecto del sistema abierto, ¿a qué nos referimos con sistema abierto? En el cual el sistema está en base a aspectos que puedan ayudar a desarrollar a la persona y que está abierto de alguna otra forma a posibles técnicas. En este aspecto, por ejemplo, el humanista desde este aspecto puede tomar ciertas cuestiones o teorías o estrategias que puedan tener un corte cognoscitivo, un corte psicoanalítico, pero puede ser desde un término llamado ecléctico, en el que tú puedas adaptar todo esto y estructurar una interpretación, una integración para el desarrollo de la conducta humana. ¿Sí? También tenemos un desentendimiento respecto a las luchas de poder entre escuelas. En este aspecto, los humanistas no les interesa entrar en conflictos, en debates, no les interesa eso, porque no les interesan los juegos de poder, a ver quién sabe más.
Lo que le interesa es que el individuo se desarrolle. ¿Cómo? A través de lo que funcione. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, algún comentario? Eso es lo que querían los precursores del humanismo. Aclaro, esa era su intención. ¿Alguna duda, algún comentario? No, profe. Ok, bueno. Dentro de las teorías que aportaron al desarrollo del humanismo está la revolución cultural y humanística, el interés por la literatura, la música y una profunda preocupación por el sentido de la vida. Esos son algunos elementos o teorías, las teorías de respecto de como la sociología, como el aspecto de el interés con respecto a los diversos géneros literarios, cómo integrar el aspecto, cómo la música, las artes pueden determinar el sentido de vida, el sentido de realidad, el sentido de humanidad, también está establecido por esos aspectos. Normalmente dice, el círculo de psicoanalistas que pensaban en la renovación del psicoanálisis también aportaron el humanismo. Ahí tenemos, por ejemplo, a Adler, a Fromm y a Peirce, que si bien tienen una base, escuchen, tienen una base de tipo psicoanalítico, el desarrollo de ese psicoanálisis está más en un psicoanálisis o en una teoría psicodinámica más humanística, ¿sí? Como más actualizada. De ahí es en donde determinamos que son los que van a estar teniendo un enfoque un poquito más menos técnico y más contextual, ¿sí? Yo les recomiendo en algún momento, si por lectura y les va a abrir mucho la mente, que ustedes lean, por ejemplo, El arte de amar de Erich Fromm. Les va a abrir mucho la perspectiva, ¿sí? O más adelante, si tienen la oportunidad de ver de Margaret Adler o de Peirce, también tienen algunos conceptos bastante interesantes. Ahora, una de las teorías que tuvieron mucho auge e ímpetu es la teoría del vitalismo. Que esta es una teoría nueva, dice. El vitalismo es la posición filosófica caracterizada por postular la existencia de una fuerza o impulso vital sin la que la vida no podría ser explicada. Esta postura se opone a las explicaciones mecanicistas que presentan la vida como fruto de la organización de sistemas materiales que le sirven de base. En este aspecto, el aspecto de la teoría del vitalismo, ya para terminar la clase de hoy, ¿en qué está basado? Determinamos que la evidencia, según desde este aspecto filosófico, determina la existencia de una fuerza que de alguna otra forma impulsa al ser humano a hacer cosas. Y esta fuerza está más allá de simplemente cuestiones orgánicas o fisiológicas, ¿sí? Aquí es en donde determinan aspectos de esencias, una esencia primogénea de la cual nosotros llegamos a tener nuestra propia identidad, ¿sí? Uno de los representantes es Hans Drech, que en algún momento empieza a establecer este aspecto con respecto al tema, no desde el punto de vista cristiano, pero sí desde el aspecto de lo que es la teoría del vitalismo, establece la importancia de la espiritualidad como otro de los aspectos que integra la característica en nosotros como humanos, ¿sí? Ya no solo somos cuerpo, ya no somos simplemente mente en relación al funcionamiento fisiológico, sino también tenemos, por ejemplo, mente o alma,
sino también tenemos una fuerza que nos hace particular, que nos conecta con todas las demás formas de vida y con una forma de vida primogénea o una esencia primogénea, y es en donde se establece el aspecto espiritual, desligándose del aspecto religioso y dogmático de las religiones, en donde el vitalismo establece de que establecemos y nosotros procedemos de una esencia primogénea primordial que une a todos los seres. Hasta el momento, ¿hay alguna duda, algún comentario? ¿Sí o no? ¿Tienen alguna duda, algún comentario? Que te habla la No, maestra. maestro. Bueno, voy a dejar de compartir en este momento porque ahorita ya tengo que entrar a otra clase. Es nada más me hace falta ver algunos puntos básicos con respecto a esta introducción, y el lunes yo estaría mandando de todas maneras el libro lo más pronto posible. Apenas yo termine mis clases de hoy, yo se los mando a su compañera Jennifer para que podamos empezar a ver lo que es el tema de lo que es la psicología de la salud de Abraham Maslow, que la verdad es mucho más ligerito de entender, y el libro es bastante claro. Por mi parte sería todo, y pues ahora sí me tengo que despedir rápido porque ya me están esperando en otra clase. Les deseo que tengan un buen fin de semana y nos estamos viendo primeramente el lunes. Sí, hasta luego, profe. Adiós, maestro, gracias. Hasta luego, maestro. Hasta luego.